En esta clase vamos a empezar a ver la última parte de derivadas, que es la aplicación de la derivada al estudio de las funciones. Cuando hablamos de estudio de funciones, estamos hablando de estudiar dónde la función crece y decrece y dónde alcanza los extremos relativos o locales. Los extremos relativos o locales van a ser los máximos y los mínimos. Acá tengo una función que llamé f de x y estoy viendo que en este punto, esta es la función, en este punto está alcanzando un máximo relativo. ¿Por qué máximo? Porque la función está subiendo y después está bajando. Entonces ahí alcanzó un máximo. Y acá tengo un mínimo porque la función baja y después sube. ¿Por qué relativo? Porque si bien es un punto máximo, no es el más alto. Hay otra parte más alta de la función. Y si bien este es un mínimo, hay partes más bajas. Y por eso siempre los vamos a llamar relativos. Lo que vamos a ver es que en esos máximos y mínimos relativos, si yo trazo la recta tangente, es una recta de pendiente cero, ¿sí? En esos puntos máximos y en esos puntos mínimos, la recta tangente, que es la derivada, como vimos antes, la recta tangente, la pendiente, que es cero, es la derivada de la función, va a ser entonces una recta horizontal de pendiente cero. Lo mismo va a pasar en un mínimo relativo. La ecuación acá de la recta tangente tendría pendiente 0, o sea que la derivada en esos puntos va a ser 0. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es que un máximo y un mínimo relativo van a estar entre una parte que es de crecimiento y otra que es de decrecimiento. Acá tengo un máximo. Para que haya un máximo tengo intervalo de crecimiento, la función está creciendo, y después tengo intervalo de decrecimiento. Y para que haya un mínimo tengo intervalo de decrecimiento y después intervalo de crecimiento. Decrece, crece, y acá es al revés, crece y decrece. ¿Cómo podemos ver esto sin graficar la función? A través de la derivada. En las partes donde la función está decreciendo, si yo trazo la recta tangente en un punto, por ejemplo acá, una recta y, esa derivada va a tener signo negativo, porque decrece. Y si trazo en un punto acá, por ejemplo, en esta parte, trazo ahí, esa pendiente va a ser positiva. ¿Sí? Acá la derivada va a ser mayor que 0. Y acá como baja la derivada, que es esta recta, va a ser menor que 0. Acá como vuelve a bajar, si agarro en un punto cualquiera de donde baja y hago la recta tangente, esa recta tangente tiene pendiente negativa porque decrece. Entonces la derivada es menor que 0. De lo que dijimos hasta acá, entonces, si yo hago la derivada en un punto y me da positiva, es que la función crece, ¿sí? La derivada positiva. ¿Qué pasa con la función? La función es esto, crece. Acá, por ejemplo. Y si la derivada me da negativa, es que la función decrece. Acá y acá. Esto que lo estamos viendo en un gráfico, ahora lo vamos a hacer de forma analítica. Y vimos que donde hay máximos o donde hay mínimos, la derivada es igual a 0. Entonces, la función alcanza sus puntos máximos y mínimos, que son los que dijimos que se llaman extremos relativos o locales, cuando la derivada vale 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que derivar la función e igualarla a 0. Otra cosa, los puntos donde la derivada vale 0 vamos a llamarlos puntos críticos, y lo voy a abreviar como PC. O sea, acá la derivada vale 0 y es un punto crítico. Acá la derivada vale 0, es otro punto crítico. Ahora, hay otros puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos, y que lo vamos a ver ahora más adelante mientras hacemos los ejercicios, que otros puntos críticos de la función son aquellos donde el dominio de la función es distinto al el dominio de la derivada. Lo vamos a ver en un ratito. Y otra cosa es que algunos puntos críticos no son ni máximos ni mínimos, sino que son puntos de inflexión. Por ejemplo, tengo esta función, que este es el gráfico de la función x al cubo, x a la 3. Si la graficaste queda de esta forma. Si lo derivas y lo igualas a 0, verías que acá, para que la recta corte en un solo lugar, acá estaría la recta tangente. ¿Sí? Acá la derivada es igual a 0. O sea, es un punto crítico, pero ahí no hay ni un máximo ni un mínimo. No es un punto máximo porque la función está creciendo, creciendo, creciendo. Es todo crecimiento. O sea, no hay un máximo. No es que hace así, así o así. No, es toda creciente. Sin embargo, acá hay un punto crítico. Ese punto crítico se llama punto de inflexión. Entonces nos va a pasar que a veces encontremos un punto crítico, pero veo que sube la función y sube, o baja y baja, no cambia de sentido.
sino que hace como un giro la función. En ese lugar se va a llamar punto de inflexión. Todo esto que estamos viendo es la introducción teórica que ahora vamos a aplicarla en los ejercicios. Entonces lo más importante que tiene que quedar en claro es que vamos a derivar a la función y la vamos a igualar a 0 a esa derivada para encontrar lo que llamamos puntos críticos. Y esos puntos críticos, ahí puede haber un máximo o puede haber un mínimo. Y a su vez, fijándome qué signo tiene la derivada, si la derivada es positiva, o sea mayor que 0, la función crece. Y si la derivada es negativa, la función decrece. Lo más importante que tiene que quedar hasta acá. Entonces vamos a empezar a ver esto a partir de un ejemplo. Lo que tenemos que hacer es estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y los mínimos relativos, y hacer un gráfico aproximado de esta función que tenemos acá. Es una función cuadrática. Lo voy a poder hacer para cualquier tipo de función. Entonces, como tengo que estudiar máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, el primer paso que voy a tener que hacer es derivar a la función, siempre. Entonces, por eso antes vimos todas las reglas de derivadas. ¿Qué puede ser que me toque? Me puede tocar derivarla por tabla, me puede tocar por regla de la cadena, cualquier forma, ¿sí? Aplicando las propiedades que vimos. Lo importante es derivar la función que me toque. Esta función la voy a derivar. Entonces, la función es esta. La derivada de esta función va a ser, acá tengo distintos términos, voy derivando cada término. Este menos es como un menos 1, lo dejo adelante. El 2 va a bajar y me va a quedar la x a la 2 menos 1, que sería 1, lo dejo así. Más el 8 de adelante queda, porque el número de adelante siempre lo dejábamos, y la derivada de x era 1, así que podemos poner 8 por 1 o directamente 8, y menos la derivada de un número solo en un término, 0. O sea que esta derivada me va a quedar menos 2x más 8 por 1, 8, menos 0. Esta es la función derivada. Después lo que voy a hacer en el segundo paso es escribir el dominio de la función y de la función derivada. El dominio de la función, como es una función de tipo cuadrática, en este caso es los reales. Si fuese una homográfica, ya vimos para el primer parcial cómo sacar el dominio. Si es la logarítmica también, hay que acordarse los casos de dominios que los vamos a ir repasando. Depende del tipo de función que tengamos. Cuadrática eran los reales. Si era polinómica también. Y si era lineal también. Entonces cuando tengo el dominio de la función derivada, que es esta, la función derivada queda una lineal, porque cuando derivo queda un grado menos. Esta es una forma lineal. El dominio de la lineal también eran los reales. Entonces acá no tengo un punto crítico, porque recién había dicho que si los dominios no coinciden, ahí habría un punto crítico, pero coinciden, así que no tengo problema. En el tercer paso, lo que voy a hacer es esa derivada igualarla a 0. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo a partir de acá es que estoy buscando los puntos críticos de esa función. Entonces lo que voy a hacer, la derivada la voy a igualar a 0 y voy a despejar x. La derivada era menos 2x más 8. Esto lo igualo a 0. Y despejo x, me queda el 8 pasa restando, el menos 8 queda acá, el 2 pasa dividiendo con su signo, y menos 8 dividido menos 2 sería 4 positivo, menos por menos más. Entonces este que tengo acá es un punto crítico. Acá me dio un punto crítico. Si me hubiese quedado una expresión cuadrática hubiese tenido dos puntos críticos, ¿sí? Entonces yo podría decir que puntos críticos, los voy a poner con llaves, tengo solamente el 4. Puede haber 2, puede haber 3, varios puntos críticos. Entonces primero derive, pongo el dominio de la función y el dominio de la derivada. Igualo la derivada a 0 y despejo x. Ahora, ese punto crítico es un candidato a ¿qué? Es un candidato a ser un máximo o a ser un mínimo, porque vimos que en los puntos críticos podíamos tener un máximo o podíamos tener un mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano, igual que hacíamos para el primer parcial, pero acá lo vamos a aplicar en vez de poniendo las raíces, usando el punto crítico. Entonces vamos a hacer una tablita que va a ser así. Acá
vamos a tener a la función, ¿sí? Al eje de las x, que va a estar dividida por el punto crítico. Y si fuese una función que tiene asíntota vertical, también la asíntota vertical acá. En este caso tengo solamente el punto crítico, que es 4, y vamos a poner acá que tenemos punto crítico. Y acá lo que me queda es el dominio de la función dividido por ese punto crítico. Como el dominio de los reales va a ser desde menos infinito hasta 4, y desde 4 hasta más infinito el dominio de esa función dividido por ese punto crítico. Y lo que voy a hacer acá es comparar el signo de la función, qué pasa con la función según el signo de la derivada. Entonces acá voy a fijarme cómo es la derivada, y a partir del signo de la derivada voy a sacar conclusiones sobre la función. Entonces habíamos dicho que si en un intervalo dado la derivada era positiva, o sea la ecuación de esa recta tangente era positiva, eso quería decir que la función estaba creciendo, y si era negativa, decreciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar a la derivada en algún valor de este intervalo. Puedo armarme un intervalo acá y elegir un valor. Por ejemplo, acá pongo el 4 y esto me quedaría separado en dos intervalos, ¿sí? Entonces elijo un valor menor que 4, puedo elegir el 1, el 0, cualquier valor. Y uno mayor que 4, puedo elegir el 5 o cualquier número más grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la derivada, ¿sí? No la función, la derivada evaluada en esos valores que elegí, y me voy a fijar el signo de la derivada. Entonces voy a hacer aparte cálculos auxiliares o abajo la derivada evaluada en ese valor que elegí de este primer intervalo. Entonces la derivada era menos 2x más 8, donde dice x voy a poner 0, entonces me va a quedar menos 2 por 0 más 8, y me voy a fijar el signo de esto. Igual que hacíamos el teorema de Bolzano, lo aplicábamos para el primer parcial, acá hacemos lo mismo, nos fijamos el signo. Menos 2 por 0, 0, más 8, 8. Lo que importa no es el número 8, sino el signo que me dio. Esto es mayor que 0, ¿sí? Entonces voy a poner acá donde puse derivada, y esto es mayor que 0. Y si la derivada es mayor que 0, o sea, es positivo, ¿qué significa? Que la función, en esa parte, tengo un intervalo de crecimiento. La función está creciendo porque la derivada es positiva. Acá, ¿qué tengo? Hago lo mismo, pero voy a evaluar a la derivada en qué valor. Y lo vamos a evaluar en, por ejemplo, 5, 6 o el que haya elegido. Menos 2 por 6 más 8. Tenemos 2 por 6, sería menos 12 más 8, que esto me da menos 4. Lo importante no es el valor, sino que esto es menor que 0. Entonces voy a poner acá que la derivada es menor que 0, por lo tanto la función tiene un intervalo de decrecimiento. ¿Qué pasa en ese punto crítico? En el punto crítico la derivada vale 0, porque es un punto crítico, lo habíamos igualado a 0. Y la función, ¿qué va a pasar? Si acá crece y acá decrece, la función está alcanzando un máximo relativo, ¿sí? Estas flechitas las hacemos, ¿sí? Escribimos y lo hacemos para verlo. Si acá sube y acá baja, es que acá hay un máximo relativo. Entonces, ¿qué me pedían? Me decían estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y los mínimos relativos, y hacer un gráfico. Acá entonces ya me queda armado cuál es el intervalo de crecimiento y de decrecimiento para contestar. Lo voy a responder, por ejemplo, acá. Intervalo de crecimiento, y busco todos los intervalos que tenga. Pues podría haber tenido más puntos críticos y me quedan más intervalos. Acá que crecimiento me tocó desde menos infinito hasta 4. Y intervalo de decrecimiento lo voy a tener desde 4 al más infinito. Entonces esto es parte de la respuesta que necesitaba. Y los máximos y mínimos relativos. Entonces tenemos máximo relativo, se alcanza en este valor de x, en x igual a 4, en el punto crítico. Si yo quiero dar el valor del punto, porque me van a pedir en qué punto, es un punto. De x tengo 4. ¿Y de y qué? De y es la función evaluada en 4. Siempre la función, ¿sí? Siempre que tengamos un punto y queremos hallar el valor de y, es en la función. Entonces ese punto lo voy a tener en 4, punto y coma, y hago la función evaluada en 4.
Si hago la función evaluada en 4, sería menos 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 15. Entonces tenemos menos 4 al cuadrado, que es menos 16, más 4 por 8, 32, menos 15. Menos 16 más 32 sería 16. 16 menos 15, esto me da 1. Entonces acá respondo que ese punto donde se alcanza el máximo relativo es en el punto 4.1. Doy el valor de x y el valor de y. Mínimo relativo en este caso no tengo. ¿Sí? Entonces ahí podemos poner vacío o podemos poner no tiene. Si tuviese varios puntos críticos, puede ser que tenga dos máximos, dos mínimos, un máximo y un mínimo. Vamos a ir viendo más ejemplos. Entonces, para repasar, cuando yo me fijo el signo acá, me fijo el signo de la derivada, reemplazo en la derivada el valor del punto crítico. Una vez que yo ya sé que ese punto crítico es un máximo o es un mínimo y quiero saber el valor de ahí, ahí lo reemplazo en la función, ¿sí? Eso es lo que no hay que confundirse. Bueno, entonces acá ya tenemos todo resuelto. Tenemos que alcanzar un máximo en este punto, en 4.1, y sabemos el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. A partir de eso lo vamos a poder graficar. Un gráfico aproximado me piden. ¿Por qué aproximado? Porque esto es una función cuadrática, pero ahora no voy a ponerme a buscar vértices, raíces, ni todo eso, sino que marco el máximo y me fijo si crece o decrece y uno de esas cosas, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese gráfico acá. Voy a marcar el punto máximo, que es el 4.1, 4 de x y 1 de y. Y sé que desde menos infinito hasta 4 crece, o sea que esto vendría creciendo así, de acá para allá, y desde acá decrece. Como es una función cuadrática, esta función es menos x al cuadrado más 8x menos 15. Si te acordás, esto era la ordenada al origen, o sea que cortaría acá en aproximadamente menos 15, vendría cortando el eje ahí. Igual es aproximado, así que no hace falta marcar bien las raíces ni nada. Este gráfico quedaría una cosa así. Lo importante de ver es que acá tenemos crecimiento, intervalo de crecimiento desde menos infinito hasta el 4. Acá decrece, intervalo de decrecimiento desde el 4 hacia el infinito que está acá. Y en este punto, que coincide en el caso de ser una cuadrática con el vértice, en ese punto alcanza un máximo relativo la función, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer siempre para todo tipo de función. Los mismos pasos. Lo que va a cambiar es cómo voy a resolver la derivada, cuántos puntos críticos voy a tener. Vamos a hacer un ejemplo más, que en este caso con una función homográfica, porque tenemos una división ahí. Tenemos esta función. Nos piden hallar el dominio, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, los extremos locales, que son los máximos y mínimos, y las asíntotas. Si no me aclara, todas las asíntotas. Y hacer el gráfico aproximado igual que antes. Bueno, vamos a empezar entonces con esta función. Lo primero, el dominio, ¿sí? Como era una homográfica, recordemos que esta parte tiene que ser distinto que 0, no puede ser 0. Entonces, x menos 1 tiene que ser distinto que 0, x tiene que ser distinto que 1. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales menos el 1. ¿Por qué? Porque si la x valdría 1, 1 menos 1 es 0 y no existe división por 0. Por eso no puede tomar ese valor la función. Este valor que sacábamos del dominio era el candidato a ser asíntota vertical. Y para saber si era asíntota vertical, hacíamos el límite tendiendo ese número, ¿sí?, por izquierda y por derecha, y nos va a dar que ese es el valor de la asíntota vertical. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 1, lo puedo hacer por la derecha, de x al cuadrado sobre x menos 1. Acá estaríamos reemplazando por 1 y por 1, y esto me queda 1 al cuadrado, que va a ser 1, sobre 1 menos 1, 0 por derecha, 1 dividido 0, un número dividido 0, infinito. Listo, esto entonces, como me da infinito, quiere decir que en x igual a 1 tengo asíntota vertical de esa función. Y podríamos hacer la asíntota horizontal para ya tener las partes de las asíntotas, que en realidad es del primer parcial. Asíntota horizontal, hacíamos el límite cuando x tiende al más o al menos infinito de esa función.
Entonces acá ponemos infinito y acá también. Nos queda infinito sobre infinito y esto es una indeterminación. Y lo que hacíamos era dividir a cada término por lo más grande que me aparezca, que es x al cuadrado. Entonces acá se simplifica, donde simplificábamos poníamos un 1, acá tacho este, me queda un 1 con uno de estos dos. O sea, acá hay 2x, se va una de estas 2x con la x de arriba, acá queda el 1 de adelante y acá queda una x. Entonces acá reemplazo ahora por infinito en las x que me quedaron. Acá no se puede tachar nada. Un número sobre infinito es 0. Un número sobre infinito era 0. Entonces acá quedó 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es infinito. Cuando esto me daba infinito no teníamos asíntota horizontal. Entonces asíntota horizontal no tiene esta función. Teníamos asíntota horizontal cuando acá me daba un número, pero cuando me quedaba un número sobre 0, eso da infinito, no tiene asíntota horizontal. Entonces se está teniendo solamente asíntota vertical. Esto es repaso de lo que hacemos para el primer parcial. Me lo pueden pedir o no, sacar las asíntotas. Me va a servir para el gráfico, en realidad, por eso lo hice. Si no te piden el gráfico ni las asíntotas, esta parte no la hacemos. Ya tenemos el dominio y tenemos las asíntotas. Ahora quiero saber los extremos, que son los máximos y los mínimos, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que esto es lo nuevo que estamos viendo. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era derivar la función, ¿sí? Para saber los extremos. Derivo esa función. Entonces voy a hacer la derivada. Vamos a hacerlo acá. Y lo que tengo es una división de dos cosas. Entonces tengo que usar la regla de la división, ¿sí? Si mi función es x al cuadrado sobre x menos 1, a esto lo puedo llamar f y a esto lo puedo llamar g. Entonces, para hacer la derivada teníamos que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Esta es la fórmula que tenemos que usar de división, ¿sí? O sea, me tengo que acordar todo lo que vimos antes de derivada y derivar esto como parte del ejercicio, hacer una derivada. Entonces voy a derivar a f, si f es x al cuadrado, la f derivada es bajar el 2 y la x queda la 1. Y si g es x menos 1, la derivada de g es, la derivada de x queda 1, menos la derivada de un número que da 0. 1 menos 0, 1. Listo, entonces acá ya calculé estas dos cosas y ahora sigo esta reglita para expresar cómo me queda esa función derivada. Entonces esa función derivada me va a quedar la derivada de f, que es 2x, por g sin derivar, que es x menos 1, menos la f sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de g, que es 1, sobre g sin derivarla al cuadrado. Bueno, esto voy a aplicar propiedad distributiva para intentar achicarlo un poco. Entonces esta derivada nos queda así: 2x por x, 2x al cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Y en este término, que es un término aparte, tengo x al cuadrado por 1, que es menos x al cuadrado. Queda así como está. Esta parte no la voy a resolver, la voy a dejar así como está, porque ahora vamos a ver que no tiene sentido resolverlo, porque cuando yo lo iguale a 0, esto pasa multiplicando y se me anula. Pero esto sí, la parte de arriba la resuelvo. Entonces esto me va a quedar así. Junto a esto con esto, que son los 2 al cuadrado, 2x al cuadrado menos 1x al cuadrado, me queda x al cuadrado y menos 2x. Sobre x menos 1 al cuadrado. Listo. Ahí completé la parte de derivar, ¿sí? En este caso me tocó usar regla de la división. Derivé. Una vez que derivé, lo segundo que hacíamos era, además de tener el dominio de la función que ya lo teníamos, también voy a tener el dominio de la derivada. Y el dominio de la derivada es que esto es distinto que 0. O sea, voy a poner dominio de la derivada. Dominio de la derivada es x menos 1 al cuadrado, lo igualo a 0. Esta potencia pasa como raíz. Y la raíz de 0 es 0. Y después x es igual a 1. Bueno, eso tenía que ser
Yo lo igualé a 0, pero es lo mismo que decir distinto que 0, porque no puede ser 0. Entonces el dominio también va a ser los reales menos el 1. Me coincide el dominio de la función con el dominio de la derivada. Entonces ahí quiere decir que este valor no es un punto crítico porque aparece en los dos, sino que vimos que no es un punto crítico. Ya vimos que en realidad ese valor es una asíntota vertical. Bueno, entonces ahí tenemos los dominios, y lo tercero que vamos a hacer entonces va a ser igualar esa derivada a 0 para hallar puntos críticos. Entonces esa derivada, que es x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado, lo voy a igualar a 0 y voy a despejar. Siempre la parte que está acá dividiendo pasa multiplicando para acá y se me va a anular. ¿Sí? Me va a quedar x al cuadrado menos 2x es igual a 0, porque 0 por esto va a seguir quedando 0. Y ahora a partir de esto voy a tener dos resultados, porque esto es una expresión que está cuadrática. ¿Cómo puedo hallarlo? Tengo dos formas de hacerlo. O hago la fórmula resolvente, a le pongo 1, a b le pongo menos 2 y a c le pongo 0 porque no tiene término independiente. O si no, podría hacer acá factor común y hacerlo más fácil porque no tiene el término c. Al no tener el término c, ¿qué es lo que voy a hacer? Saco la x como factor común, acá saqué una x, queda una x sola. Acá saqué una x para afuera, entonces queda el 2. Y como esto es 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0. Así que uno de los puntos críticos va a ser 0, esto igualado a 0. Y el otro va a ser x menos 2 igual a 0, o sea, x igual a 2. Esos dos valores que tengo acá van a ser puntos críticos. Entonces los puntos críticos de esta función van a ser el 0 y el 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer la tablita y a partir del teorema de Bolzano me voy a fijar los signos de cada intervalo entre esos dos puntos críticos. Y tengo que tener en cuenta también ubicar en esa tabla la asíntota vertical. Aunque no es punto crítico, me está cortando el dominio y la tengo que ubicar. Lo que voy a ver es que en esa asíntota vertical no va a haber un cambio de signo de la función, ¿sí? Solamente se corta el dominio, pero no voy a tener máximo y mínimo porque no me va a estar cambiando el signo ahí. Yo ya hice acá entonces una tablita. Puse 0, que es uno de los puntos críticos, 1, que es la asíntota vertical, y 2, que es el otro punto crítico. Como esto es punto crítico, la derivada en un punto crítico vale 0. Y este también es punto crítico, la derivada vale 0. Ahora, esto es asíntota vertical, lo marco acá, pero ni la derivada ni la función existen, porque ese valor era el que excluí del dominio tanto de la derivada como de la función. El dominio es los reales menos el 1. No existe la función ni la derivada en ese punto. Pero lo marco porque me corta el dominio en los intervalos, ¿sí? Entonces acá, ¿qué intervalos voy a tener? Voy a tener desde menos infinito hasta 0. Desde 0 hasta 1. Desde 1 hasta 2. Y desde 2 hasta el más infinito. Acá tenemos 4 intervalos. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir un valor dentro de cada intervalo. Si quiero me hago una recta numérica, marco el 0, el 1 y el 2 para ver mejor qué es lo que voy a elegir. Acá podría elegir el menos 1, acá podría elegir el 0,5, entre el 1 y el 2 el 1,5 y a partir de 2 podría elegir el 3, ¿sí? Entonces acá marco qué valores podría ser los que voy a elegir dentro de cada intervalo para verlo bien. Y ahora voy a hacer la derivada, siempre la derivada evaluada en cada uno de esos valores que elegí ahí. Voy a hacer la derivada evaluada en menos 1, ¿sí? La derivada, entonces la derivada era así: x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Y esta cuenta va a ser larga, pero bueno, hay que tener paciencia. El menos 1 lo voy a poner entre paréntesis porque es negativo. Y entonces acá hago la cuenta. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Y acá menos 1 menos 1 me va a quedar menos 2 al cuadrado. 1 más 2, 3. Menos 2 al cuadrado, 4. 3 cuartos me quedó, que es positivo, o sea que es mayor que 0. La derivada acá entonces es mayor que 0, y si es mayor que 0 la función tiene un intervalo de crecimiento. Un truco para esta parte: como esto está elevado al cuadrado, siempre me va a quedar positivo.
porque sea lo que sea que yo tenga acá adentro, cuando lo eleve al cuadrado va a quedar positivo, así que acá ya sé que esta parte de abajo da positivo. Va a depender el signo de la función del signo que yo tenga acá arriba. Ahora hago lo mismo, pero la función la evalúo en 0,5. Entonces hacemos la función evaluada en 0,5, tenemos 0,5 al cuadrado menos 2 por 0,5, y acá abajo ya sé que va a dar positivo, entonces no voy a perder tiempo haciendo la cuenta. 0,5 al cuadrado es 0,25 menos 2 por 0,5, que es 1. Entonces me queda 0,25 menos 1 dividido algo positivo. Esto me va a dar menos 0,75 dividido algo positivo. Más por menos es menos. Por lo tanto esto es menor que 0. Acá tenemos que es menor que 0 y esto es intervalo de decrecimiento. Hago lo mismo acá con 1,5. Voy a hacer la función evaluada en 1,5. Entonces me va a quedar 1,5 al cuadrado menos 2 por 1,5 sobre también algo que va a ser positivo. Bueno, ahí lo hago con la calculadora. 2,25 es 1,5 al cuadrado menos 2 veces el 1,5, que sería 3, sobre algo positivo. 2,25 menos 3 sería menos 0,75. Dividido algo positivo, más por menos, menos de nuevo menor que 0. Me quedó el mismo signo. ¿Por qué? Porque como acá hay una asíntota, la asíntota no me va a cambiar el signo de la función, solo está cortando el dominio, pero cuando tengas una asíntota siempre te va a quedar igual el signo, si son los dos negativos o los dos positivos. Y ahora la función evaluada en 3, para el último intervalo. La derivada, perdón, evaluada en 3. La derivada evaluada en 3. Estamos con la derivada, que es esto. 3 al cuadrado menos 2 por 3 sobre 3 menos 1 al cuadrado. La de abajo siempre da positivo porque está al cuadrado. Y acá tengo 3 al cuadrado, 9 menos 2 por 3, 6. 9 menos 6, 3, que es positivo dividido algo positivo, da positivo, o sea, mayor que 0. Vengo acá, la derivada es mayor que 0, o sea, positiva, y acá intervalo de crecimiento. Entonces ahora puedo responder. ¿Qué voy a responder? Tenemos intervalo de crecimiento, me quedó desde menos infinito hasta 0, unión desde 2 al más infinito. Y intervalo de decrecimiento me quedó entre 0 y 1, unión entre 1 y 2. Está cortado por la asíntota, que es 1. ¿Sí? Entonces acá tengo los intervalos. Y después vamos a ver que teníamos máximo o mínimo. Acá teníamos que completar si era un máximo o un mínimo. Si acá crece y acá decrece, esto es un máximo relativo. Y si acá decrece y acá crece, esto va a ser un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, contestamos. Máximo relativo lo vamos a tener en valor de x, 0, punto y coma, la función evaluada en 0. Y ahora lo calculamos. Y mínimo relativo lo vamos a tener en 2, punto y coma, la función evaluada en 2. Y hacemos esta cuenta. Ahora con la función original. La función evaluada en 2 va a ser 2 al cuadrado sobre 2 menos 1. 2 al cuadrado, 4, dividido 1, 4. O sea que acá lo evalúo en 2, el mínimo relativo es 2, punto y coma 2. Y ahora lo hago para el máximo. El máximo me queda con la función evaluada en 0. Me sería 0 al cuadrado sobre 0 menos 1. 0 al cuadrado es 0, dividido menos 1, 0. O sea que tenemos un máximo en el punto 0, punto y coma 0. Listo, ahí contestamos entonces crecimiento, decrecimiento, máximo relativo, mínimo relativo. ¿Qué nos queda ahora? Hacer el gráfico por último. Para hacer el gráfico acá tenemos que marcar las asíntotas, ¿sí? La asíntota vertical la teníamos en 1, si hubiese horizontal la marcamos, acá no teníamos. Vamos a marcar los máximos y los mínimos y vamos a unir. El punto máximo me dio en 0, 0, que sería acá. Y el punto mínimo me quedó en 2, punto y coma 2. Acá. ¿Cómo voy a unir esto? Bueno, yo sé que voy a mirar los intervalos de
crecimiento y decrecimiento. El intervalo de crecimiento me había quedado entre menos infinito y 0 y de 2 al más infinito. Y el de decrecimiento entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Entonces, empezamos que entre menos infinito y hasta el 0 tiene que estar creciendo. O sea que la función va a venir de abajo hasta acá. ¿Sí? Y después, entre el 0 y el 1, decrece. Y se va a pegar a la asíntota. Y acá va a pasar lo mismo. Entre el 1 y el 2, la función está decreciendo. Viene así. Pero del 2 al más infinito, la función está creciendo. De esta forma, entonces. Entonces acá me quedó esta función que es homográfica. No tiene asíntota horizontal, porque en realidad tendría una asíntota oblicua acá, pero en esta materia no lo vemos. Pero se pega a una línea imaginaria que hay acá. No importa. Y tiene un máximo y un mínimo, ¿sí? Ojo, que no quiere decir que el máximo va a estar más arriba y el mínimo más abajo. No. Quiere decir que en esta parte hay un piquito máximo. O sea, viene subiendo y después baja. Máximo. Y acá viene bajando y después sube. Mínimo. ¿Sí? Y se cumple que acá este punto no existe en el dominio, porque acá tenemos la asíntota vertical. Y que acá tenemos crecimiento, decrecimiento, decrecimiento y crecimiento. La asíntota entonces no me cambia el signo. Acá viene decreciendo y la función acá también sigue decreciendo. Lo que pasa es que se cortó. Pero en las dos partes que están separadas por la asíntota, las dos decrecen. O las dos podrían crecer, ¿sí? No me va a estar cambiando el signo. Bueno, ahora vamos a ver en el otro video 2 ejemplos más o 3 con otro tipo de funciones. Pero básicamente acá tenemos los pasos que vamos a seguir siempre que tengamos este tipo de ejercicios, ¿sí? Los que estuvimos viendo ahí. Ahora se los voy a dejar acá como resumen. Entonces, cuando tengamos que determinar máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, primero vamos a derivar, ¿sí? Vamos a derivar y también vamos a hacer lo de los dominios. Para buscar el punto crítico tenemos que igualar la derivada a 0 y despejar x, ¿sí? Y fijarme si los dominios son iguales, que sí, siempre van a ser iguales los dominios en los ejercicios que dan, pero igual lo tengo que plantear. Después, hago el cuadro, ubico los puntos críticos y la asíntota vertical si es que tiene, si es que es una homográfica. Y voy a calcular el signo de la derivada en cada intervalo. Y recordemos, si la derivada es negativa y después es positiva, bueno, acá lo puse al revés. Acá sería mínimo. Mínimo. Y si la derivada es positiva y después es negativa, acá tengo máximo. Puse al revés las palabras. Y acá, esto quiere decir que son los extremos locales o relativos, ¿sí? Entonces, si baja y sube, ahí hay un mínimo. Y si sube y baja, hay un máximo. Y por último, para indicar en qué punto de la función alcanza ese máximo o mínimo, reemplazo el valor de x en la función, ¿sí? ¿Y por qué acá lo subrayé? Porque es común que se lo confundan. O sea, hay que reemplazar una vez en la función y otra en la derivada. Cuando hago la tabla, voy reemplazando los valores en la derivada. Cuando ya terminé, ya sé dónde está el máximo, el mínimo. Para saber el valor de ahí lo reemplazo en la función.